Buenas noches, muy buenas noches, espero que nos estén escuchando bien. Vamos a dar inicio a esta webinar, que es una iniciativa de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Esta webinar de esta noche va a estar dedicada al asma en este tiempo que vivimos, el asma en tiempo de pandemia. Vamos a ir tratando de tocar desde la inflamación al tratamiento. Para eso tenemos invitados tres speakers, ampliamente conocidos de su trayectoria en la patología. Voy a compartir la moderación con el doctor Colombaro, así que el doctor Colombaro es jefe de alergología del Hospital Argerich, es coordinador de la red de alergia y asma de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y es vocal de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Así que Darío, te invito a que lo presentes al doctor Gatolín. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto compartir este webinar. Nos va a hablar el doctor Gatolín de mecanismos inflamatorios en asma, infección por COVID-19. El doctor Gabriel Gatolín, como todos los conocen, es presidente de la Asociación Argentina de Alergia, profesor de medicina interna en el Hospital Italiano de Rosario. Así que adelante, doctor Gatolín, con su tema, a ver si aprendemos un poquito más de todo esto. Hoy me preguntaba y hablaba con Martín y decíamos qué pocas exacerbaciones de asma que estamos teniendo este año, en lo que va del año, ya prácticamente a días de comenzar el invierno. Y realmente este impacto notorio, digamos, y hacemos investigación farmacoclínica y llevamos digamos, una historia clínica minuciosa y observamos permanentemente a nuestros pacientes y los tenemos con dispositivos que nos informan día a día cómo están, y realmente decíamos, qué pocas exacerbaciones. Bueno, fíjense, infecciones agudas en pacientes con asma, 30% bacterianas y casi 60% infecciones virales. Fíjense, el virus incisional respiratorio, parainfluenza, influenza. Este slide que es viejo, ya mencionaba el coronavirus como una causa de exacerbación o de infección en pacientes con asma. Y un 30% reservado a infecciones bacterianas. Esto cambia en relación a la edad también. En los más pequeños tenemos fundamentalmente infecciones virales, que son las que exacerban sin lugar a dudas el asma bronquial. Fíjense, este slide viejo también, de hace ya 3 años, en cuanto a crisis asmáticas severas relacionadas a infección viral. Fíjense que en la gran mayoría de los casos el rinovirus es el que provoca estas exacerbaciones. También ya se mencionan coronavirus, adenovirus, virus de influenza y todos los virus que en esta época del año en general provocan exacerbaciones. Claro, ¿qué pasó este año? La cuarentena nos obligó a estar aislados y la mayor causa de contagios y transmisión de virus entre todas las personas, evidentemente, es el contacto intrahumano. Entonces, esta disminución de exposición a los factores infecciosos que detonan exacerbaciones, al estar controladas, evidentemente ha tenido un impacto. ¿Por qué menciono esto de entrada? Porque más allá de que vamos a hablar, o voy a hablar de mecanismos inflamatorios, tanto de los virus como de los fenotipos de asma, esto no tiene ningún sentido si no hay una correlación clínica. Así que esta observación que estamos viendo, que estamos teniendo, valga de esto. Ahora bien, el impacto de las virosis, no solamente en las exacerbaciones, sino también en el desarrollo del asma bronquial, ha sido minuciosamente estudiado. No solamente depende de la infección viral en sí, sino que depende del tipo de virus, depende de la época de la estación, pero también depende de los factores del huésped. Un poco para estar actualizados depende del hospedador, como le llamamos hoy al que nos habilita a dar esta charla. Esto sí, depende del huésped también.
no es lo mismo una infección viral en un niño y en un adulto. Y como vamos a ver, no es lo mismo una infección viral en un paciente que tiene un fenotipo eosinofílico alérgico o no alérgico, y en un paciente que tiene un patrón T2 bajo que se llama como endotipo no eosinofílico. También depende de la anatomía del aparato respiratorio. Sabemos muy bien que los virus impactan a distintos niveles. El virus incisional respiratorio fundamentalmente, el rinovirus, impactan a nivel bronquial. Por eso son los que mayormente producen exacerbaciones bronquiales. Los adenovirus, los picornavirus, en general tienen mayor impacto en vía aérea superior y en laringe, por eso son causa de tos aguda y de laringitis. Mientras que otros virus, como la familia de los coronavirus, tienen mayor impacto en las partes más distales del aparato respiratorio, fundamentalmente a nivel de los alvéolos, como vamos a ver después. Fíjense los virus descritos que producen infección respiratoria. Sin lugar a duda que el rinovirus, el virus incisional respiratorio y el virus de la influenza son los que más comúnmente nos infectan y provocan, además de infección respiratoria, exacerbación de síntomas alérgicos de base y de enfermedades alérgicas, entre ellas el asma bronquial. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta inmune? ¿Cuál es el mecanismo que nos va a defender contra el virus, que va a frenar la infección? Si ustedes analizan este cuadro, la verdad que es un mecanismo bastante simple. ¿Por qué? Desde la inmunidad innata, con la secreción de interferones fundamentalmente tipo 1, los linfocitos fundamentalmente de las natural killer, esa es la primera barrera y es bastante simple. Una vez estimulados los linfocitos T, ahí sí se produce la estimulación a través del receptor fundamentalmente CTL, que va a producir la destrucción de todas las células que han sido infectadas por el virus. Pero además, la estimulación del linfocito B con la producción primero de IgM y después inmunoglobulina G va a producir lo que se llama la inmunidad posterior contra un virus especialmente. En sí, si uno pudiese resumir este mecanismo, bueno, una vez sensibilizado el linfocito T, va a producir interferones que va a estimular a las natural killer para que eliminen al virus. Pero a su vez, se produce la estimulación o el crecimiento a través de los linfocitos T0 o NAIF del patrón TH17, que tiene un patrón de citoquinas muy particular, como son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 10, que si bien actúa como reguladora, también va a potenciar este patrón T-helper 17 ante la estimulación o ante la infección viral. Ahora bien, yo les decía que depende del hospedador, y estamos hablando de pacientes con asma bronquial. Los pacientes con asma bronquial, si bien hoy uno los define, el mecanismo inflamatorio se define como endotipo, uno debe pensar que esto tiene una expresión fenotípica, o sea, algo que nosotros podemos medir u observar. Y por supuesto que no es lo mismo una infección viral en los comienzos de la vida, en los primeros años de vida, como tampoco es lo mismo el asma bronquial cuando tiene comienzos a edades tempranas, cuando comienza en la edad adulta, cuando hay antecedentes hereditarios claros, no solamente de asma bronquial, sino de rinitis alérgica, de eczema tópico, cuando esa misma persona tiene además rinitis concomitante, tuvo alergia alimentaria, tiene eczema tópico, porque entonces eso me va a marcar un fenotipo que a mí me va a hacer pensar en el endotipo, en el mecanismo inflamatorio que está provocando esa enfermedad. ¿Por qué es importante determinar el endotipo? Ya vamos a ver después, cuando nos hablen ahí, porque de acuerdo al endotipo uno va a pensar en el tratamiento. Pero cuando uno habla de respuesta ante los virus, cuando uno habla de mecanismos inflamatorios que van a controlar una virosis, pero pensando en un paciente con asma, no es lo mismo cómo va a responder este paciente que tiene un endotipo inflamatorio eosinofílico o cuando tiene un endotipo inflamatorio no eosinofílico. O sea, cuando hay un patrón T2 alto o un patrón T2 bajo. Un patrón T2 alto va
a reaccionar desde el punto de vista celular con eosinófilos, desde el punto de vista molecular, mediante interleuquina 4, 13, 9, prostaglandina D2 e inmunoglobulina E. Un patrón T2 bajo fundamentalmente va a tener un patrón de expresión de citoquinas, como veíamos recién, por ejemplo, TH17, TH1, y acá las células características van a ser los neutrófilos, porque la interleuquina 17, la interleuquina 23, la interleuquina 8 y otras van a ser quimiotrayentes para neutrófilos. Y este mecanismo por el cual tenemos uno u otro endotipo va a tener importancia a la hora de responder a distintos tipos de infecciones virales. Como vemos, el patrón eosinofílico, que es el más característico y el más común, tiene dos tipos de representación. Este endotipo tiene, que es el tipo T2 alto, caracterizado por eosinófilos, el endotipo que es bien alérgico y el que no es alérgico. ¿Cuándo es alérgico? Cuando empieza el asma a edades tempranas de la vida, tiene como enfermedades comórbidas otras enfermedades alérgicas, y cuando el patrón de citoquinas característicos es la interleuquina 4, 13, la interleuquina 9 y también la interleuquina 5. En cambio, el patrón T2 alto eosinofílico no alérgico tiene otras características clínicas. En general, comienza a edades más tardías en la vida, tiene presencia generalmente de rinosinusopatía, de poliposis nasal, de enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios. Acá la presencia de eosinófilo, de esa célula que inflama tanto el bronquio, no depende de la respuesta alérgica, de la inmunoglobulina E, sino fundamentalmente de la interleuquina 5, que por una disregulación de esta citoquina a otros niveles, y no por la estimulación alergénica y la producción de IG que va a producir interleuquina 5, por eso se va a producir el reclutamiento eosinofílico en la mucosa bronquial. Si uno resume el endotipo T2 alto, bueno, tenemos el T2 tipo alto, alérgico y no alérgico. Si fuese que solamente en el alérgico interviene la inmunoglobulina E y en el no alérgico una disregulación de la interleuquina 5, bueno, sería todo muy simple. Pero en realidad hay otro grupo de citoquinas que tiene un rol muy importante, de citoquinas y de células. Por ejemplo, la interleuquina 33, la interleuquina 25 y la linfoproteína del estroma tímico, que son mencionadas alarminas, hoy en día se sabe que son secretadas por el epitelio respiratorio. ¿Y qué hacen estas alarminas? Fundamentalmente estimulan a las células linfoides innatas del tipo C, del subtipo 2 que están presentes en el bronquio, y esto lo que hacen es acortar toda esta cadena inflamatoria, porque las ILC2 tienen un patrón de respuesta con citoquinas, interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13, que van a hacer, entre otras cosas, reclutar eosinófilos y producir inmunoglobulina E local contra alergenos. Entonces, estas citoquinas, las alarminas, juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque el epitelio respiratorio, al ser estimulado no solamente por alergenos, sino por contaminantes del medio ambiente y fundamentalmente por infecciones virales, van a tener este patrón de respuestas. Ahora bien, todas las personas, todos los pacientes con asma van a responder de esta manera, o sea, con estas alarminas, no. Aquellos que son atópicos solamente, aquellos en donde los genes para la disregulación de la interleuquina 4, 13, 9 y la expresión de los receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E y los CD23, que son receptores del eosinófilo, están alterados genéticamente. Estos son los pacientes atópicos. Estas alarminas en realidad y otras citoquinas juegan un rol importantísimo para defendernos de ciertas infecciones, entre ellas las virosis. Pero cuando hay antecedentes genéticos, la atopía es cuando se produce el proceso inflamatorio del T2 alérgico alto. Pero también hay otro patrón de respuesta que depende de los linfocitos TH17. Aquí, ante el estímulo fundamentalmente de bacterias, o sea, de proteínas derivadas de las bacterias, se va a producir un patrón de respuesta dependiente de los linfocitos TH1 y los linfocitos TH17,
y el patrón inflamatorio de citoquinas va a ser interleuquina 17, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 22, ¿qué van a hacer? Van a reclutar neutrófilos que con las metaloproteasas de su citoplasma van a inflamar la vía respiratoria. Este patrón es mucho menos común. Este patrón se ve a edades más tardías de la vida. Y si bien los patrones inflamatorios no son estancos, no están separados, pueden coexistir tanto el patrón T2 alto no alérgico como este tipo de patrón comienza en edades tardías de la vida. Ahora bien, ¿qué pasa con las infecciones virales y el desarrollo del asma? Si uno repasa algunos estudios importantes, fundamentalmente los del grupo de la corte de Tucson de Fernando Martínez, el estudio de Copenhague, el estudio COST, que han estudiado niños que se expusieron a infecciones virales, fundamentalmente virus sincicial respiratorio y rinovirus, y los siguieron durante muchos años. Y vieron que aquellos que tenían infecciones a edades tempranas por estos virus, a edades más tardías desarrollaban asma. Ahora bien, ¿todos estos pacientes desarrollaban asma? Fíjense, cuando ven ese cuadro que parece difícil de entender, ustedes ven hacia la izquierda, dice disregulación de las citoquinas. Simple y sencillamente, estos pacientes son los que tienen alteraciones genéticas que van a ser atópicos y van a presentar un patrón de respuesta diferente. Por eso van a manejar las infecciones virales en forma diferente a los que no son alérgicos. Fíjense el estudio de Castro Rodríguez, que es muy interesante. Él vio que este grupo de pacientes eran el 77% que terminaban desarrollando asma, eran apipositivos. O sea que tenían un familiar, padre o madre, pero fundamentalmente madre, con asma bronquial, y además el paciente tenía antecedentes de rinitis, dermatitis atópica o alergia alimentaria. La gran diferencia del estudio de Fernando Martínez con los demás, porque el estudio de Fernando Martínez a los 13 años, en realidad, la prevalencia de asma no coincide con los otros estudios, da un poco más baja. Lo que pasa es que este grupo incluyó a todos los pacientes con todo tipo de virosis. En cambio, los otros estudios incluyeron a las virosis mucho más severas, que tenían bronquiolitis mucho más severas. Yo les mencionaba que había una disregulación de las citoquinas. Y como ustedes ven ahí en esa diapositiva, en los pacientes que terminaban desarrollando asma, es porque tenían una persistente secreción de interleuquina 13, que esto es lo que se vio fundamentalmente en esos chiquitos que tenían infecciones respiratorias virales a edades tempranas, eran atópicos, tenían una disregulación fundamentalmente de la interleuquina 13. Interleuquina 13 que interviene no solamente en la producción de inmunoglobulina E, sino también en la secreción excesiva de las glándulas secretorias de la vía respiratoria y también en el reclutamiento de eosinófilos al punto de partida de la atopía. Fíjense, la interleuquina 13 además estimula, por retroestimulación, a las células epiteliales. Y las células epiteliales, además de activar a las células de secreción, producen grandes cantidades de periostina, que también es otro parámetro asociado a la interleuquina 13. Y una cosa muy importante, la fracción exhalada de óxido nítrico también tiene mucha influencia por la interleuquina 13, pero la secreción de periostina a nivel local en este patrón produce una gran vasodilatación y es un potente inflamatorio local. Ahora bien, ¿cuál es el patrón común en todos estos chiquitos que desarrollaron asma a edades más adultas y han tenido infecciones respiratorias virales severas? Y la gran mayoría, además de ser atópicos, estaban sensibilizados a un alergeno. Esto daba un patrón de respuesta característico. Ahora bien, como les mencionaba, estos patrones de respuesta muchas veces no son estancos. Se relacionan, las citoquinas tienen funciones redundantes. Nuestros pacientes con asma, sean del endotipo que sean y tengan la expresión fenotípica que tengan, se infectan por virus, se infectan con bacterias y viven expuestos al medio ambiente con contaminantes. Y muchas veces estos patrones de respuesta se mezclan. Pero no tenemos que olvidarnos de la clínica de los pacientes. El saber de la evolución de estos pacientes, a qué edad comenzaron, necesitaron medicación permanentemente o no,
tienen comorbilidades atópicas o no, nos marcan el patrón de respuesta endotípico que van a tener. Ahora bien, hay un grupo de células que yo les mencionaba que son las células ILC2, que estimuladas por las alarminas van a producir localmente grandes cantidades de interleuquina 5, que van a reclutar eosinófilos. El patrón inflamatorio eosinofílico realmente no lo podemos despegar del patrón inflamatorio alérgico. En definitiva, la eosinofilia se ve los eosinófilos en los bronquios se ven en ambos patrones, en el T2 alto alérgico y el T2 alto no alérgico. Muchas veces por esto, a nivel local, hay grandes secreciones de interleuquina 5 e interleuquina 13. Y esto va a provocar, además de un proceso inflamatorio local, muchas veces sin presencia o sin determinar IgE específica, pero estas citoquinas hacen que la presencia de eosinófilos a nivel del sitio de inflamación, a nivel bronquial, sea muy alta. Y este mecanismo es muy importante porque está, entre otras moléculas y entre otros patógenos, estimulados por las infecciones virales. Y fíjense, la respuesta antiviral más importante es la producida por los interferones, que es una citoquina del sistema inmune innato. Los interferones son producidos a nivel del bronquio por las células dendríticas plasmocitoides. Las células dendríticas plasmocitoides, a través de unas moléculas que se llaman Toll-like receptors, fundamentalmente la 7 y la 8, van a hacer que se produzcan interferones cuando hay una infección viral. En los pacientes con este patrón atópico, estas células tienen receptores para las moléculas de inmunoglobulina E. Entonces veíamos esos pacientes atópicos en los estudios que antes mencionaba, que a su vez estaban sensibilizados a alergenos por un mecanismo IgE dependiente. Al estimular los receptores de IgE en las células dendríticas plasmocitoides, se inhibía la producción de interferones. Con lo cual, estos pacientes eran más susceptibles de tener infecciones virales más severas y posteriormente desarrollar asma. No solamente que producían estas infecciones virales las exacerbaciones, sino que esto ayudaba al desarrollo de asma posterior, porque en definitiva el mecanismo inflamatorio es el que está alterado genéticamente. Y si ustedes se fijan, en una infección por gripe, y si ustedes ven el patrón, en la columna de la izquierda, el patrón de secreción de interferones está indirectamente relacionado al nivel de inmunoglobulina E y a la expresión de receptores de alta afinidad en las células dendríticas plasmocitoides. O sea que ese mecanismo atópico y la sensibilización alergénica por este mecanismo se relaciona indirectamente a la producción de interferones gamma y a las infecciones virales. Ahora bien, ¿qué pasa con el coronavirus? Bueno, fundamentalmente el tipo que tenemos este año, llamado COVID-19. Evidentemente, cuando yo le mencionaba que las infecciones no solamente no dependen del hospedador, sino que dependen de los tipos de virus también. Este virus no hay ninguna duda que entra por la vía respiratoria. Necesita un receptor específico, que es el receptor AC2. Ese receptor está a nivel de los neumocitos tipo 2. Por eso, este virus no tiene tanto impacto en los bronquios, porque el neumocito tipo 2, como ustedes saben, está más allá de los bronquios distales a nivel del neumocito. O sea que para que este virus entre, tiene que llegar a las partes más distales del pulmón. Y no irrita ni laringe ni bronquios fundamentalmente. Y esto lo vemos por un hecho clínico, como ya vamos a ver en un slide posterior. Ahora, ¿qué pasa con el coronavirus cuando entra? Si bien sabemos que a nivel alveolar agrede y agrede mucho, porque deja secuelas, y uno cuando lo ve en las imágenes tomográficas son muy evidentes, pero en realidad lo que pasa con este virus es otra cosa. Cuando el virus pasa y evade ese sistema inmune contra el virus, que en un grupo de pacientes predispuestos lo hace, lo que produce es lo que se llama una expresión descontrolada y liberación de citoquinas. Estas citoquinas son en definitiva las que producen
la enfermedad o el proceso inflamatorio que va a producir la enfermedad por coronavirus. Esta tormenta de citoquinas, si bien, como ustedes se fijan, por una disregulación de las células T reguladoras y disminución de la interleuquina 10, hay liberación de interleuquina 33, que es una de las alarminas, fundamentalmente lo que va a pasar es que acá se van a estimular los macrófagos. Y los macrófagos tienen la particularidad que liberan grandes cantidades de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, que son dos citoquinas que en definitiva van a producir la inflamación, no solamente local, muy agresiva, sino la inflamación sistémica que es característica de esta enfermedad nueva y que además se asocia a otras enfermedades sistémicas, como ustedes saben, que son factores de riesgo. Fíjense, el patrón de células T reguladoras en la enfermedad leve, pero en la severa fundamentalmente, no están tan disminuidas. Eso se ve en el gráfico a la izquierda. Ahora, cuando analizamos el patrón de secreción de citoquinas, si ustedes ven en el cuadro F el factor de necrosis tumoral y en el cuadro D la interleuquina 6, fíjense cómo el patrón de secreción en la enfermedad por coronavirus severa es extremadamente elevada. Si uno analiza otras enfermedades como la diabetes, por ejemplo, fíjense este cuadro qué característico. Cuando a los pacientes con diabetes se los trata con glicina, fíjense cómo el factor de necrosis tumoral, que en forma, cuando la diabetes no está controlada, tiene altas cantidades porque se liberan de su páncreas inflamado fundamentalmente. Fíjense, con el tratamiento con glicina, el factor de necrosis tumoral a los 3 meses desciende notoriamente. Ustedes ven en el cuadro B, la interleuquina 6 desciende notoriamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando la diabetes no está controlada, o es más severa, los patrones de secreción de factor de necrosis tumoral e interleuquina 6 son elevados. Pasa lo mismo en la obesidad y en la resistencia a insulina. Acá el macrófago que está presente en el tejido adiposo, estimulado por algunas moléculas, entre ellas algunos toll-like receptors y algunas adiponectinas, producen un patrón de secreción caracterizado también por interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Como así también pasa en la hipertensión arterial. Y en aquellos pacientes que tienen asma e hipertensión arterial, el patrón de secreción de citoquinas en la vasculatura de los pacientes con hipertensión arterial, que también tienen esas células, las linfoides del sistema inmune innato, las IL, pero fundamentalmente ILC3, y también tienen un patrón de expresión TH17. Bueno, los pacientes hipertensos tienen mayores interleuquinas dependientes del patrón TH17, y entre ellas interleuquina 6, interleuquina 17 e interleuquina 8, que también es un factor quimiotrayente para neutrófilos, como así también factor de necrosis tumoral. Gabriel, estás a tiempo. En fin, para llegar al resumen de esto, evidentemente la infección por coronavirus y la atopía no tienen una relación importante. Y eso se ve clínicamente. Si ustedes ven slides en estos pacientes pediátricos de una población de Lombardía, donde hubo una cantidad de casos importantes, y en Liguria, si ustedes se fijan, en la población pediátrica y la infección por coronavirus es extremadamente baja, tanto en la población total como en la población pediátrica. ¿Por qué? Porque evidentemente el patrón inflamatorio en los atópicos es totalmente diferente que en los no atópicos. Y el coronavirus, evidentemente el patrón inflamatorio que produce es un patrón que sería T2 bajo. Y por eso esas enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, obesidad, dislipemias, tienen mayor impacto por el proceso inflamatorio que produce el coronavirus. Estos mecanismos inflamatorios, tanto del asma como de las infecciones virales, no tienen sentido si uno no hace una correlación clínica, porque esto, más allá del pronóstico, me va a marcar decisiones terapéuticas en concreto. Bueno, muchas gracias y quedamos para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Gabriel, de esta brillante exposición que nos has brindado. Despido a todos los concurrentes, que son, por cierto, bastante,
que al finalizar, tanto Martín como Anaí, vamos a dar lugar a las preguntas. El siguiente relator es el doctor Martín Bahillo. Martín es director del Comité de Asma y Vías Aéreas Inferiores de la Asociación Argentina de Alergia, es docente de neumología de la Universidad Nacional del Litoral y es director del Instituto del Buen Aire. Martín. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, es un honor para mí, es un placer estar acá. Agradezco muchísimo a la asociación la oportunidad que me han dado de poder estar presente, y fundamentalmente agradezco a todas las personas que hoy nos están acompañando, inclusive ahí veo amigos de fuera del país, así que bueno, gracias por estar y por acompañar a la asociación en este momento. Hoy lo que nos va a tocar hablar es básicamente de una relación que encontramos acá, que encontramos actualmente en la práctica alergológica y que de la medicina respiratoria en general, es la relación que existe entre el asma bronquial y hoy un nuevo problema que nos aborda, que es la aparición de la infección por SARS-CoV-2, que, como Pablo aclaró hace unas semanas atrás, hay que diferenciarlo del término de COVID-19, que es el término de la enfermedad. Y para hablar de estos dos problemas, no tenemos que dejar de pensar en lo que pasa con el asma bronquial. Sigue siendo la enfermedad crónica más prevalente. En nuestro país afecta aproximadamente el 6,4% de los adultos y siempre en el 80% de los casos se manifiesta como una forma alérgica. Por lo tanto, esta es una de las enfermedades más prevalentes. Por lo tanto, si consideramos la aparición de coronavirus como una infección de gran afectación social, podemos decir que gran cantidad de los pacientes que nosotros asistimos pueden ser afectados por esto, y bueno, esto ha movilizado justamente la consideración del asma como un posible factor de riesgo, como estaba hablando recién Gabriel, y que un poco hablaremos para ver cuál es su relación. Si bien nuestro enfoque va a estar referenciado al manejo de asma agudo, no podemos dejar de contextualizar esta realidad. Esta diapositiva es del reporte semanal que hace la Organización Mundial de la Salud. Como verán, los colores más oscuros son los países donde existe más prevalencia e incidencia actual de coronavirus en el mundo, y nosotros, Latinoamérica, y en nuestro particular caso de Argentina, tenemos una prevalencia que va increciendo. Lamentablemente Brasil es la que lleva en este momento el mayor número de casos fundamentalmente de fallecidos y de contagiados a lo largo de día tras día, pero bueno, todo Sudamérica en este momento se encuentra en una situación que es bastante compleja y tenemos que estar preparados desde cualquier especialidad y desde cualquier punto para el tratamiento de estos pacientes. La realidad de nuestro país es que tenemos 13.000 casos actualmente acumulados y con 22 muertos en las últimas 24 horas, por lo tanto estamos llegando a los 500 fallecidos. Está empezando el problema serio en nuestro país, y eso quiere decir que nos va a afectar a todos, en cualquier posición en la cual estemos. Cuando hablamos de COVID-19, tenemos que pensar que la mayor parte de los pacientes que se enfermen de esta infección van a tener y se van a presentar como cuadros leves a moderados. Van a estar en la primera parte de la diapositiva, en el estadio 1, algún porcentaje no menor, que aproximadamente el 15%, va a pasar a las formas pulmonares, que son las formas graves, y un 5% aproximadamente, eso puede variar de acuerdo al estudio que uno lea, pero entre 5, 6, 6,5% son los que pasan a formas críticas, y son los que en general tienen mayor mortalidad si comparamos con los otros grupos, aunque eso no quiere decir que no haya fallecidos en el grupo de los pacientes con cuadros graves. Estas son generalidades que un poco estoy mencionando como para ponernos en contexto. Tenemos que pensar que la infección por COVID tiene un periodo de incubación. Ese periodo de incubación empieza con síntomas alrededor del 5º día, y ya alrededor del día 12, la gran mayoría de los pacientes manifiestan sus síntomas, pero también tenemos que decir que la forma de presentación no es siempre la misma. Hay muchos pacientes, se estima que un 30%, debutan con fiebre ya en internación, por lo tanto la fiebre, si bien es el síntoma o el signo más característico, no quiere decir que sea frecuente, no sea siempre de encontrar. Un ejemplo y de medir. Un ejemplo que hicimos ayer fue medir, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, la diferencia de temperatura midiendo con uno de los sensores láser en la frente y con un termómetro convencional, porque hubo un operativo de ablación, por lo tanto vinieron médicos, yo estoy en el interior del país, vinieron de Buenos Aires, y por lo tanto, como son gente importada, en este caso en la provincia de Santa Fe,
se les midió hicimos el juego de medir con los dos distintos termómetros. Tenemos una diferencia medida de 0,4 grados entre el termómetro láser y el termómetro convencional. Eso quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado al momento, por ejemplo, de medir temperatura. Se usa muchísimo actualmente para diferenciar o escreenar o hacer el triage de muchos pacientes, la presencia de fiebre o no, pero la verdad es que esto hay que tenerlo muy entre pinzas, controlarlo con mucha, digamos, objetividad. Pero tenemos dos situaciones que se plantean en la práctica y en los estudios y que son a tener en cuenta. Los casos que son de infecciones presintomáticas, aquellos que van a desarrollar los síntomas una vez que estén internados o con el cuadro ya florido, y aquellas personas que vienen con cuadros asintomáticos, o sea, contagian, pero son justamente el grupo de personas que tal vez se transforman en más peligrosos al momento de la consulta porque justamente no tienen ningún indicio de la presencia de la enfermedad y pueden contagiar y pueden a su vez enfermarnos en áreas críticas si esos pacientes son recibidos. Como decíamos, tenemos 3 formas clínicas, 4 formas clínicas, pero agrupamos las leves a moderadas como los más simples, por así decirlo, y con menor riesgo, que son la gran mayoría de las personas. Y por supuesto también tenemos los severos, los críticos, y según las estadísticas, la mortalidad puede ser muy variable, pero ronda aproximadamente el 2,5%, el 2,5% de los casos graves. Esto que hablábamos hoy de los casos asintomáticos surgió a partir del fenómeno que se produjo por el crucero Diamond Princess, que fue el crucero que pasó por China y que sus pasajeros descendieron y que luego amarró en Japón y que en Japón recibió una cuarentena. Todos los pacientes, todas las personas que estaban en el crucero fueron evaluados para determinar cuáles estaban enfermos y cuáles no, y lo que se encontró fue que el 81% de esas personas no estaban enfermas, pero sí encontraron un 10% de personas enfermas con distintos grados de severidades, muchos de ellos lamentablemente fallecieron, pero ahí se descubrió que el 9% de esos pacientes eran asintomáticos, o sea, enfermos asintomáticos. A partir de ahí, y por lo que se sabía de SARS-CoV-1, es que se entró, digamos, a considerar la posibilidad de los pacientes asintomáticos transmisores de la enfermedad. Y si nosotros empezamos a hablar de asma, la crisis de asma es justamente, y no debemos dejar de pensar, que sigue siendo el fenómeno de exacerbación del proceso inflamatorio subyacente del asma bronquial. Por lo tanto, nuestros conocimientos y nuestro enfoque siempre va a estar destinado, cuando tratemos una crisis, a resolver la inflamación, que en ese caso puede estar exacerbada por una infección viral, por supuesto. Y dentro de los pacientes, nosotros tenemos que considerar, de los que tratamos el día a día, cuáles son, y hoy tenemos que focalizarlos con mayor atención, cuáles son los que tienen mayor riesgo de tener exacerbaciones. Y acá hay un parámetro que es muy importante, por ejemplo, el uso de los aerosoles, de los canisters de salbutamol al año. El paciente que sobreutiliza salbutamol, que nosotros podemos preguntarle y que siempre nos responden de una manera bastante acertada cuántos compra al año o cuántos utiliza al año, es un indicador bastante fidedigno del grado del control, o mejor dicho, del descontrol que tiene esa persona si supera esos números, y nos pone en un paciente con riesgo a considerarlo como un paciente con potencial riesgo de tener exacerbaciones. Lo mismo si ese paciente tiene una BSUF-1 muy baja, con una gran reversibilidad, como se ve en la parte baja de la diapositiva, donde está una persona casi asintomática, de 32 años, que demostró un BSUF-1 de 25% con una reversibilidad casi total de hasta el 92% posbroncodilatador. Sorprendentemente era una asmática que, si nosotros la categorizamos, es severa, pero que sus síntomas eran totalmente desproporcionados a lo que uno esperaría de encontrar. Y por supuesto también la baja adherencia o la técnica inhalatoria inadecuada son factores de riesgo y que hay que considerarlos siempre, pues son esos pacientes los que en general hacen crisis y son los que habitualmente, digamos, van por las guardias. Y cuando hablamos de exacerbación, hablamos de que es la expresión clínica, es el progresivo incremento de los síntomas que se acompaña de la caída de función pulmonar, que por supuesto altera la calidad de vida y la condición de ese paciente y que impone la necesidad de cambios en su tratamiento. Y nosotros, cuando se nos presenta un paciente en crisis, tenemos dos posibilidades o dos, digamos, dentro de un diagrama de flujo, dos chances. Que el paciente sepa manejar su crisis, si nosotros lo educamos y lo orientamos y le dimos las herramientas necesarias para que aprenda y sepa manejar una crisis cuando comienza en su acción, justamente para poder resolverla y no caer en una guardia o en una internación. Este es el punto fundamental que nosotros tenemos que hoy en día
solidificar con nuestros pacientes. Es que estos pacientes sepan automanejarse en su casa, dándole las indicaciones por escrito, claramente, para que se sepa manejar si empieza con los síntomas. Si el paciente tiene una crisis de asma y tiene un plan de automanejo, disminuimos hasta 4 veces la posibilidad de que ese paciente entre en una crisis y requiera asistencia médica. Por lo tanto, es muy importante que nosotros eduquemos en esta parte. Pero cuando el paciente aún así, ya sea porque falló el plan de automanejo o por la crisis es severa, nosotros tenemos que estar dispuestos a manejar esos pacientes cuando se nos presenten en el ambulatorio o bien cuando se nos presenten en internación, si es que trabajamos en internación. Por supuesto que cuando una crisis se presenta, cae en una guardia. Y este es un reflejo clásico de una guardia convencional, que es el lugar donde yo hoy estoy trabajando. Uno de los trabajos que tengo en este momento es trabajar en la sala de que nosotros le llamamos de sala de COVID, donde vemos los pacientes febriles respiratorios. Y bueno, si un paciente ingresa es porque ya fracasó el manejo de su asma, y estamos ante una situación que pone en riesgo la vida de ese paciente, la calidad de vida, pero también lo expone ante la posibilidad de un nuevo riesgo, como en este caso es la infección dentro del ambiente hospitalario. Por lo tanto, si yo estoy en una guardia o tengo un paciente que me llama por teléfono con una crisis o con una manifestación de dificultad respiratoria, puede ser que ese paciente tenga una infección respiratoria producida por COVID, o que esto sea una exacerbación desencadenada por cualquier otro mecanismo, o bien que sea un diagnóstico diferencial en este caso, por ejemplo, otras causas de dificultad respiratoria, pero también tenemos, y esto hay que considerarlo y contemplarlo en la atención del día a día, la posibilidad de que esto sea una exacerbación de asma justamente provocada por el COVID-19, o mejor dicho, por SARS-CoV-2. Y como vemos en esta diapositiva de un trabajo amplio y bastante popular hoy día, es que el coronavirus está presente como causas de exacerbaciones de asma desde los inicios. Lo que sucede ahora es que, por supuesto, la prevalencia de este nuevo coronavirus aumenta las chances de que las exacerbaciones, por lo menos intuitivamente, sean dadas por este nuevo virus, además de los convencionales. Y este estudio, que está basado también en la búsqueda de agentes causales virales, de infecciones respiratorias en pediatría graves, demostró que justamente tenemos un alto porcentaje de pacientes que son infectados e internados por infecciones comunes por coronavirus. Por lo tanto, hasta acá podemos decir que el coronavirus puede ser una causa de exacerbación en asma, y esto ha sido claramente demostrado. Lo que no queda claro aún, por lo menos de una manera muy férrea, es, y de acuerdo a estudios, pongo 2 estudios publicados en Estados Unidos, existen por supuesto el correlato en China, pero por una cuestión de lo más próximo, lo más reciente hablo de estos estudios, vemos que el factor asma bronquial como factor de riesgo para el desarrollo de infección grave por coronavirus, si bien es un factor de riesgo tal vez no tan importante como puede ser la hipertensión u otras patologías. Pero eso no quiere decir que un paciente con asma bronquial no corra riesgo de tener problemas graves, como se ve en la serie de Seattle, donde el 14% de los asmáticos, está bien que son números pequeños, pero el 14% de los asmáticos tuvieron infecciones respiratorias graves y muchos de ellos fallecieron. Y como decía Gabriel, esto se debe en gran medida a que los asmáticos tienen, y fundamentalmente los atópicos asmáticos, tienen la particularidad de tener menor expresión del receptor AC2, que justamente es el receptor que utiliza el coronavirus para poder endofagocitarse dentro de la célula y generar la infección y la replicación a partir de ahí y la reinfección del resto de las células a su alrededor, fundamentalmente en el aparato respiratorio, aunque con distribución variable en el organismo, y eso por ahí es motivo de otra charla. Pero también sabemos que hay situaciones en las cuales aumentan la expresión y por lo tanto la capacidad del virus de adherirse al epitelio respiratorio pulmonar. Por ejemplo, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, el hecho solamente de fumar aumenta las chances de mayor infección, mayor frecuencia de infección, pero como decíamos hay condiciones que disminuyen la expresión de este receptor y entre ellos tenemos la atopia, el asma alérgico también y la utilización de corticoides inhalados como mecanismo. Esto lo digo porque no debemos dejar de recordar que el 16%, o un poquito más del 16% de los pacientes asmáticos en nuestro país, en la población de 20 a 44 años, fuma. Por lo tanto, si tenemos un asmático, encima a lo mejor maltratado, y fuma, la posibilidad de que ese paciente tenga una exacerbación severa o pueda tener un cuadro crítico por COVID-19 es alta.
Y si nosotros hablamos de COVID y de SARS y del virus, hablamos de la contagiosidad. Ya aprendimos todos a utilizar tapabocas de distintos tipos, de distintas formas de fabricación y todo, y por supuesto tenemos distintos niveles de uso para la protección respiratoria, y que luego hablaremos un poquitito. ¿Y esto se debe a qué? A que el coronavirus, mejor dicho, el SARS-CoV-2, tiene una mayor contagiosidad que la demostrada, por ejemplo, con influenza A. Esto quiere decir que a partir del segundo ciclo de contagio, que sería el agrupamiento de pacientes enfermos que se produce a partir de 1, es mucho mayor que lo que se da en una infección como hasta ahora muy contagiosa y que vemos todos los años, como es H1N1. Eso explica por qué tiene mayor tasa de contagio y por qué justamente las medidas de prevención tienen que ser estrictas. Y el contagio no se da porque sí, sino que puede darse por dos mecanismos fundamentalmente. Un mecanismo que sería por el mecanismo de contacto y otra es de vía inhalatoria en términos generales. Y esto mucho tiene que ver con las partículas que genera, respiratorias, que genera un paciente o las gotas de flush que genera una persona enferma. Dependerá de dónde esté la mayor presencia de virus, porque tiene que ver con la evolución fisiopatológica de la infección, dependerá la cantidad que encontremos en los distintos niveles de producción de estas gotas de flush. Y ahí podemos nosotros dividirla a las gotas de flush de acuerdo al tamaño. Las partículas más pesadas, que son las que en general vienen de la parte superior del aparato respiratorio, tienden a localizarse muy próximo al paciente, dentro de los 2 metros, y son las que mayor contagiosidad tienen. Las partículas más pequeñas, fundamentalmente entre 10 y 50 micrómetros, son las que tienden a extenderse más allá de los 2 metros, pero habitualmente la capacidad infectiva es mucho menor. Y aquellas partículas que son mucho más pequeñas tienden a disecarse y volar. Por lo tanto, son demostradas inclusive más allá de los 6 metros de la persona. Pero las que nos preocupan a nosotros particularmente son las que se producen dentro de los 2 metros. Por eso es que las medidas preventivas y la del distanciamiento, en estos casos, tiene que estar orientada a mantener una distancia con el paciente para evitar justamente dos cosas. Que el paciente nos exhale estas gotas y nosotros respiremos por proximidad, pero también para no ponernos en contacto con la superficie alrededor del paciente, que son las que sí o sí van a estar contaminadas si esa persona no utiliza tapaboca. Y como verán, este estudio, que está hecho con SARS-CoV-1, porque todavía no tenemos datos de por lo menos de esta relevancia con SARS-CoV-2, marca lo que ha pasado con la contagiosidad de este tipo de virus en un ambiente como puede llegar a ser una guardia. Esto es el caso índice que se presentó en un hospital de Taiwán, y como ustedes ven acá, lo que está marcado con una flecha en el gráfico de la derecha, se trata del número 2, es el primer paciente, el caso que está presentado a la izquierda. Es un paciente que ingresó con un cuadro de dificultad respiratoria, se interpretó como una insuficiencia cardíaca y una exacerbación de POC. Este hospital todavía no tenía pacientes con SARS-CoV-1 en ese momento, y lo que sucedió acá fue que ese paciente, al cabo de 2 días de permanecer en observación, desarrolló fiebre y se diagnosticó la infección, en ese caso por SARS-CoV-1. Lo que sucedió a partir de ahí es que empezaron a aparecer distintos pacientes infectados y el sitio de infección fue justamente la guardia. Estos que están en rombitos de color verde amarillento son los pacientes del primer clúster, el primer grupo, y a partir de ahí las que tienen color estrellado son los pacientes del segundo clúster, del segundo grupo de contagio. Este grupo taiwanés lo que hizo fue medir, al momento de aparición, o sea, empezaron antes, fue medir la presencia de virus en distintos lugares, con hisopos y con medición de PCR, y también con medición en el aire del virus. Y lo que descubrieron que este virus se depositó poco en el aire y mucho en las superficies, incluyendo los tambores para el agua, para tomar agua, las reposeras de la cama, las sábanas, el libro de guardia, el libro de guardia de enfermería y demás lugares. ¿Qué quiso decir esto? Que el virus era trasladado por las manos, por lo tanto, fueron todas transmisiones por contacto, salvo la del paciente 1 y 3, que fueron por proximidad y por contagio respiratorio directo. Y esto tiene que ver con las características propias que tiene este virus. Este gráfico a lo mejor ya lo conocen, pero es la comparación entre el virus del COVID-1 y el COVID-2. Y acá, ¿qué es lo que se ve? En el primer gráfico, a la izquierda, el virus sobrevuela una vez que un paciente ha respirado. Este grupo lo que hizo fue nebulizar
el virus a partir de un nebulizador Cooper, que es de alto débito, por eso se discute un poco los hallazgos, pero lo que se expresa acá es que el virus queda suspendido en el aire más allá de las 3 horas que duró el estudio, pero sobrevive, como se ve en el cobre, hasta 4 horas, 24 horas en el cartón, en el acero inoxidable puede vivir hasta 48 horas y en el plástico hasta 72 horas. Eso es muy importante al momento de nosotros tratar a un paciente, sabiendo cuánto vive en las superficies, cuáles son los mecanismos que tenemos que hacer para que desaparezca de esas superficies, porque si el paciente respira adelante nuestro y nosotros tenemos algún material de estos y no se limpia adecuadamente, al día siguiente nos podemos contagiar nosotros o nuestros nuevos pacientes. Por lo tanto, la utilización en este caso, de la protección respiratoria, ya hablando de los médicos y ya hablando del personal de salud, en los sitios que corresponde, tiene que hacerse con material adecuado, si no, no sirve. Y en este caso, hablamos del N95. Muchas veces se habla por todos lados, lo que tiene la particularidad del N95 es que tiene una gran capacidad para filtrar partículas si es correctamente utilizado y si se lo utiliza el tiempo que corresponde. Un N95 debe usarse, si se usa 4 horas al día, tiene una viabilidad que va entre 14 y 21 días. Más de eso no tiene sentido usarlo. Y la colocación es fundamental. Si no hay un cierre adecuado, no funciona. Podemos enfermarnos siendo personal de salud. Este es uno de los médicos que trabaja conmigo. Como verán, nosotros al momento de tratar, lo que utilizamos fundamentalmente es protección respiratoria, en ese caso con bicapa, un N95 y uno convencional, pero por supuesto que hay protección de contacto y es la base del cuidado cuando manejamos pacientes de alto riesgo. Cuando se venga el problema hacia los lugares que hoy no está, evidentemente no es que vamos a tener que estar trabajando así, pero si queremos trabajar vamos a tener que cuidarnos muy seriamente. Y en el sentido de la protección respiratoria para los estudios de función pulmonar, realmente esto es un punto crucial en el manejo de la medicina respiratoria. Los que hacemos espirometrías tenemos que cuidar a nuestra gente que trabaja con nosotros y cuidarnos nosotros, fundamentalmente, como decíamos, protección respiratoria, pero nunca dejar de lado la protección de contacto. Y si ya al paciente lo tenemos que tratar en una guardia, nosotros tenemos distintas herramientas para darle tratamiento inhalado a esos pacientes. Y desde ya que hay 2 mecanismos que no podemos utilizar. Uno son las nebulizaciones, otros son los inhaladores, como se está mostrando en esa imagen de arriba a la derecha, porque estamos exponiéndonos nosotros y exponiendo al resto de los pacientes a contagios innecesarios. Deberíamos basar hoy todo el tratamiento de urgencia a la utilización de inhaladores con aerocámaras, valvuladas de ser posible, pero de uso individual, el cual es un problema grave en las guardias de nuestro país. Y resumiendo un poco, yendo para el manejo específicamente de la crisis, primero tenemos que reconocer, ya hablamos de reconocer los pacientes con riesgo de crisis, ahora tenemos que reconocer los pacientes que si ingresan en una guardia o nos van a ver, tienen riesgo de muerte por una exacerbación. Como vemos, la sobreutilización de broncohilatadores de acción corta, o sea, la mala utilización en este caso, es una de las recomendaciones, es uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta, como los antecedentes propios de gravedad de ese paciente. Cuando el paciente ingresa, por supuesto que hay que evaluar y tener un concepto claro, que no hay correlación entre los síntomas, ni siquiera entre los hallazgos al estetoscopio y la severidad de la crisis. Por lo tanto, esos pacientes tienen que ser evaluados, si es posible, de una manera objetiva. Estamos limitados hoy con las espirometrías, pero existen los picoflujos, si el picoflujo es individual, podemos usarlo, justamente para tratar de mensurar cuál es el grado de obstrucción que tiene ese paciente o no. Pero una vez que hicimos un diagnóstico, inmediatamente tratamos. La recomendación va a ser, en el manejo de una guardia, el manejo de una exacerbación, la utilización de broncodilatadores. Esos broncodilatadores siguen siendo los SABA, los más baratos, los que están dispuestos en toda guardia y los que tenemos más a mano y que generalmente los pacientes más conocen. En el caso de una exacerbación, deben utilizarse en las dosis que corresponden, con la frecuencia que corresponden y depende de la edad. En general, no tenemos grandes problemas y fíjense este dato de un metaanálisis que acorta la estancia en guardia, hoy tan importante a tener en cuenta de los chicos, de 103 minutos a 33 minutos, por lo tanto hacemos que esos pacientes estén mucho menos expuestos a un riesgo innecesario en este momento. ¿Y cuándo nosotros tenemos que considerar riesgo? Todos estos procedimientos son procedimientos médicos que hoy se hacen en cualquier lugar, por ahí depende en algunos lados de la complejidad, pero que se ha demostrado que pueden generar aerosoles y que esos aerosoles respiratorios pueden generar infección por COVID. Y acá es donde
También tenemos que considerar la rehabilitación respiratoria y hasta los hisopados, por supuesto. Pero las terapias nebulizadas, cualquiera sea, inclusive ponerle salbutamol 10 gotitas, como hacemos muchas veces para una nebulización en una guardia o en una salva en una guardia, está demostrado que aumenta la tasa de posibilidad de contagio, por la sencilla razón de que tiene la posibilidad de aerosolizar justamente partículas respiratorias del paciente a una distancia muchísimo mayor que lo que hace el paciente respirando por sí solo, llegando inclusive hasta los 6 metros en una nebulización. Por lo tanto, hoy esto ha sido contraindicado en su uso y hablaré rápidamente en un minuto. ¿Y dónde dejamos para utilizar las nebulizaciones? ¿En qué casos sí tenemos que usarlo con las medidas de precaución necesarias? Fundamentalmente cuando el cuadro respiratorio es grave, poniendo en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, en un estatus asmático, en una persona en una exacerbación muy severa, es necesaria la utilización de la nebulización, porque ese paciente, en términos generales, tiene poca capacidad de coordinación. Por eso es bueno utilizarlo sobre otros procedimientos. Pero también cuando tenemos el fin de la vida o la necesidad de nebulizaciones continuas. Pacientes no colaboradores o incapaces de utilizar aerosoles en MDI, o pacientes con una pobre respuesta o con efecto paradojal, que hay pacientes que demuestran broncoobstrucción en vez de broncodilatación inmediata. En esos pacientes se prefiere la nebulización. Por esta razón y el riesgo de contagio es que la Organización Mundial de la Salud desaconsejó la utilización de las nebulizaciones en las guardias, dejando las nebulizaciones solamente para casos individuales, como mencionamos recién, o en el domicilio con nebulizadores individuales que tampoco se podrían compartir en la casa. Por eso, ante esta realidad, nosotros nos vimos ante un impedimento. En las guardias del hospital donde trabajo y de todos los sanatorios, el tratamiento de las crisis de asma se hace con nebulizaciones, no se hace con MDI por una sencilla razón. Las aerocámaras son personales y necesitamos que venga un paciente con una aerocámara para poder hacérselo, pero la mayoría no tienen aerocámaras. Por lo tanto, cuando vienen a una guardia, vienen y reciben nebulizaciones. Fue por eso que nosotros hicimos este pequeño invento, que en realidad es una adaptación, que le pusimos nombre y todo. Esto hasta me da vergüenza, pero lo que hicimos fue esto. Hicimos un pequeño cono plegable, que lo que tiene es muy barato, se utiliza con cualquier aerosol, pero lo que tiene de interesante para las guardias, y que ahora lo donamos a las guardias de nuestra zona, es que se despliega, se abre completamente, se limpia completamente y se vuelve a plegar y vuelve a aparecer el cono. Por supuesto que mis amigos me han dicho de todo con respecto al cono, pero bueno, como sea, la indicación y un poco lo que queríamos hacer era hacer algo barato, que podamos tenerlo en el interior del país y fabricarlo en cualquier lugar y que se pueda utilizar justamente para suplir esa necesidad. No es lo mejor es una aerocámara valvulada, pero lo que encontramos era justamente buscar la posibilidad de solucionar una necesidad en este momento insatisfecha. ¿Y por qué lo usamos? Porque sabemos que si utilizamos los aerosoles directamente a la boca y se usan mal, el depósito de medicación es todo en la orofaringe, nada a nivel bronquial y menos en un paciente en crisis. Por lo tanto, es necesario la utilización sí o sí de aerocámaras, disminuyendo, como se ve en la gráfica de la derecha, un 70% el depósito orofaringeo de medicación y los efectos adversos. También nos sirve para utilización de corticoides inhalados, y solamente quiero decir que los corticoides inhalados todavía no tienen definido si es un riesgo aumentado o no en pacientes con COVID, tiene un rol a determinar, pero hoy nosotros no podemos dejar de utilizarlo, debemos seguir utilizándolo con seguridad, porque lo que tenemos que lograr es ante todo el control. O sea, el sentido de asma controlado es lo que hoy es innegociable. Debemos nuestros pacientes estar completamente controlados para que justamente tengan menores chances de tener exacerbaciones y si hacemos las cosas de manera correcta, justamente menores infecciones por COVID también. Por lo tanto, para recordar de esta charla, si el asma está bien controlado, no se aumenta el riesgo de una enfermedad severa por COVID. El uso de corticoides previene las exacerbaciones y se asocia a una reducción de los receptores específicos del SARS-CoV-2, que fumar incrementa el riesgo, por lo tanto tenemos que alentar la cesación tabáquica, que por supuesto la pandemia puede actuar negativamente en la asistencia de nuestros pacientes, cualquiera sea la severidad del asma, y que tenemos que seguir recordando que no hay un tratamiento efectivo aún para la infección por COVID. Y por último, anteúltimo, voy a nombrar
esto que salió publicado recientemente por un posicionamiento de la American Academy, donde ante una situación como la que se nos puede presentar, que es que todos estemos en la primera línea de batalla contra el COVID, porque puede suceder, no debemos dejar de pensar que por más que vengamos de muchos años sin agarrar un laringoscopio o sin tratar a un paciente crítico, tenemos que recordar nuestro entrenamiento, porque nosotros todos hemos sido entrenados en el manejo de pacientes con asma severo, pacientes en crisis o con enfermedades respiratorias graves. Por lo tanto, nunca dejar de pensar que la capacidad la tenemos, la capacidad está instalada, lo que tenemos que hacer es refrescarla. Por lo tanto, debemos y podemos perseverar ante cualquier desafío, y la especialidad, nuestra especialidad, es una de las especialidades mayormente entrenadas y justamente técnicamente más formada para el manejo de este tipo de patologías. Y por último, no debo dejar de decir que aunque estemos en una mala situación y tengamos médicos que son maltratados por distintos agentes de la sociedad o del Estado o de tribunales o de quien sea, nosotros no podemos dejar de pensar que tenemos una gran prioridad que son los pacientes, pero nunca dejando de cuidarnos a nosotros mismos también. Por lo tanto, aprovecho este momento para solidarizarme con los médicos de Córdoba, que fueron injustamente tratados por justamente la justicia. Así que bueno, concluyendo con esto, le doy las gracias a todos y estoy dispuesto a las preguntas, si las hubiera al final de la charla. Bueno, gracias Martín Mario, y todos los solidarizamos con los médicos de Córdoba. A continuación vamos a seguir en la temática. Va a hablar la doctora Anaí Yáñez con biológicos en temas de pandemia. La doctora Yáñez es directora de INAER, del Instituto INAER, coordinadora del Comité de Asma de la SLAI, chairman del Comité de Biológicos de la UAB y miembro board de directores de la UAB. Muchas gracias. Vamos a hacerle preguntas, que es un tema de asma grave. Bueno, buenas noches. Gracias por la participación, la invitación para participar en esta iniciativa de la Asociación Argentina de Alergia. Y bueno, estoy tratando de poder loguearme, cosa que no puedo. A ver si... Tenés que compartir pantalla ahí porque te estamos viendo a vos en este momento. Ahí está, compartida. Todavía no. Bueno, no lo sé entonces. ¿Quieren que comparta yo? A ver. Sí, a ver. Ahí voy. Ahí estamos bien. Bueno, ahí estamos bien. Bueno, como dije, muchísimas gracias por la invitación de la Asociación Argentina de Alergia, por esta iniciativa. Y bueno, quizás después de estos 15 minutos de compartir la presentación de asma y terapia biológica durante la pandemia, nos queden más interrogantes que respuestas a esta presentación. Me pasás la próxima porque la estás poniendo vos, ¿no? Luciano, la próxima. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. La próxima, teniendo en cuenta el manejo del asma severa durante la pandemia COVID-19, es un gran desafío, particularmente debido a las preocupaciones de seguridad con respecto al uso puntual, como recién lo manifestó Martín, de los corticoides orales,
pero también a los desarrollos recientes de las aprobaciones de las terapias biológicas como una opción de tratamiento prometedora y que generalmente está usado en la medicina personalizada en el asma grave, y actualmente no conocemos el estado actual de la seguridad de las terapias biológicas durante la pandemia de SARS-CoV-2. Por lo tanto, la gran pregunta es que vamos a tener que hacernos durante la práctica clínica, es si el tratamiento biológico es para quién y para cuándo. En el siguiente slide, el Comité de Biológicos de Asma de WAO, de asma severa y biológicos de WAO, en un paper que fue recientemente aceptado el 11 de mayo, presenta una puesta al día desafiante, postulando qué debemos conocer sobre COVID-19, asma y terapias biológicas. La próxima, sabemos que la relación COVID y asma aún tiene mucho camino por resolver, y seguramente después de un tiempo podamos contestarnos un montón de preguntas. Lo que sí, algunas publicaciones hablan de que no hay una evidencia clara de que los pacientes que tengan asma, como dijo recién Martín, tengan mayor predisposición para infectarse con SARS-CoV-2. Asimismo, recientes estudios en Estados Unidos sugieren que el asma es común en niños y en adultos que tienen COVID-19 y que fue mucho más frecuentemente encontrado a pesar de las publicaciones que se presentaron en China y en Europa. No sé por qué no, bueno, nada, vas a tener que seguir vos, Luciano, presentándome la próxima diapositiva. Así sabemos que en este estudio, que también fue que la relación COVID-asma, tanto las autoridades sanitarias como los médicos estamos aprendiendo sobre el COVID-19, tanto que afecta a las personas con comorbilidades subyacentes, pero también con comorbilidades del asma. En este estudio, como yo recién decía, que lo presentó Martín, se estudió un número, es un case report en el cual se informaron 24 pacientes con COVID-19 en edades hasta 17 años que fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos, y que la tasa de mortalidad fue del 50%, y que de ese grupo de pacientes, de esos 24 pacientes, el 14% tenía asma, o sea, 3 casos, y estos casos habían comenzado teniendo asma leve, y que habían recibido corticoides sistémicos la semana previa del ingreso a la UTI para tratar su reagudización de asma, que fueron pacientes ambulatorios, y que esta presunta exacerbación de asma no mejoró con el uso de corticoides inhalados y tuvieron que ingresar con insuficiencia respiratoria y requirieron ventilación mecánica invasiva. Esta evidencia hace que quizás nosotros nos tengamos que preguntar si se deberían usar productos biológicos para el asma grave de manera diferente en la era de COVID-19. Y nosotros este es un estudio, hay un montón de estudios de corte, no el anterior, por favor, hay un montón de estudios de corte que están corriendo, que son estudios prospectivos, hechos por la NIH y otras entidades que nos brindarán en el futuro una oportunidad única para poder conocer los efectos de COVID-19 sobre el asma grave y sus posibles interacciones con terapias, incluidos no solo los corticoides inhalados a altas dosis y los corticoides orales, sino un tratamiento específico personalizado a través de los productos biológicos en el asma.
En los medicamentos, la próxima, las terapias biológicas complementarias actualmente aprobadas para asma, ustedes pueden visualizarlas en esta diapositiva, y los medicamentos biológicos que están indicados, están aprobados para el asma en Argentina, las anti-G, los anti-L5, ¿no? Como el mepolizumab, el reslizumab y el benralizumab, no así aún el dupilumab, son el grupo de medicaciones de terapias biológicas complementarias actualmente aprobadas para el asma. En la próxima diapositiva, estos medicamentos biológicos, estos productos biológicos se dirigen fundamentalmente hacia las vías inflamatorias de tipo 2 y son selectivos, y su característica fundamental es reducir las exacerbaciones, mantener el control de los síntomas de asma y reducir el uso de esteroides inhalados. Asimismo, aunque los productos biológicos realmente sean considerados seguros, especialmente en los adultos, los datos obtenidos de ensayos clínicos son relativamente aún escasos, y el uso a largo plazo se limitan solamente a estudios de registro de seguridad y seguimiento de 1 o 2 años. Ahí tienen todas las bibliografías, la bibliografía puesta, para las cuales algunos han podido, como el estudio Bora, valorar el seguimiento a largo plazo de estas terapias con una seguridad importante a la hora de el tratamiento en los pacientes con asma grave. La próxima diapositiva, en la próxima diapositiva, lo más importante que me parece tener en cuenta a la hora de enfrentarnos en pacientes que están recibiendo biológicos y que cursan con la pandemia de COVID-19, es evaluar si realmente estos pacientes tienen o existe un mayor riesgo o no a que estos pacientes se infecten. Ya lo dijo Gabriel y también Martín, que parece ser que esto hasta el momento no está bien definido, o que la COVID-19 puede llegar a ser más severo en pacientes asmáticos tratados con biológicos, o si el uso de biológicos puede llegar a disminuir el riesgo de infección y de severidad. Yo, una vez que preparé esta presentación, pensé que al final íbamos a tener muchas más preguntas, íbamos a tener muchas preguntas y pocas respuestas respondidas. ¿Por qué? Porque quizás al final de la pandemia, estudios retrospectivos nos puedan realmente enseñar qué pasa con este grupo de pacientes. La próxima. Así vemos que, no sé por qué no la puedo pasar, así vemos que puntualmente los productos, los anti-H5 que tenemos disponibles, como el mepolizumab, el reslizumab y el mepolizumab, hay que tener en cuenta que el mepolizumab y el benralizumab están aprobados en la Argentina para el tratamiento del asma severa, hace que estos pacientes puedan alternar a su tratamiento controlador con que no ha tenido buenas respuestas, la presencia de una medicina personalizada con el uso de anticuerpos monoclonales específicos. Si clicás de vuelta, podemos ver, si haces un clic, podemos ver que los eosinófilos, con el grupo de los anti-L5 que tenemos disponible y sus productos a través de los mecanismos TH2, tienen
tienen algún papel en la susceptibilidad, en la gravedad y en la inmunidad a la resistencia a los antibióticos, a las infecciones. Sin embargo, también debemos plantearnos que los eosinófilos podrían ser mecánicamente importantes en la infección por la COVID-19. Todavía hay que pensar que todos los productos biológicos intervienen en este caso a través de mecanismos TH2 y que la inmunidad está intervenida. Por eso quizás la gran pregunta es realmente si en cualquiera de sus fases esta inmunidad hace que se cree una resistencia a las infecciones, porque como todos sabemos, y recién también se lo dijo, nosotros estamos recibiendo, y sobre todo aquellos pacientes que reciben tratamientos con monoclonales, no están presentando síntomas de exacerbación de asma, quizá por el confinamiento, por la baja exposición a otros factores desencadenantes en las exacerbaciones, pero son pacientes que aparentemente no tendrían un aumento de infectarse con el SARS-CoV-2. La próxima, de esta manera, vemos que hay otros anticuerpos monoclonales como el omalizumab y el benralizumab, que también intervienen en las vías inflamatorias tipo 2 y que evidentemente trabajan en la disminución de las exacerbaciones, en el número de síntomas de asma, en la reducción del uso de corticoides inhalados, y todos teniendo en cuenta que sus efectos también actúan sobre una intervención o una inhibición de la inmunidad TH2. Como dijimos recién, la pregunta es si esta reducción en los mecanismos de TH2 hace que sea beneficiosa o perjudicial a la hora de valorar la susceptibilidad o la progresión de COVID-19 a través de los efectos, como ustedes saben, a través de los efectos de la enzima converterosa de la angiotensina 2 o a través de la enzima de la transmembrasa de la proteasa 2. La relación de las infecciones virales con la IgE es un factor central en la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias, y en este estudio, es el estudio PROCE, que sus autores trataron de observar que el omalizumab, al reducir la IgE, acortaría la frecuencia y la duración de las enfermedades por rinovirus en niños con asma alérgica. Este es un estudio que se hizo en niños entre 5 y 17 años, y también se pudo demostrar en este estudio que el tratamiento con omalizumab fue capaz de reducir la duración de infecciones con rinovirus, con otros virus, por supuesto, no con el COVID, SARS-2, y la diseminación viral y el riesgo disminuyó no solo las infecciones, sino la diseminación viral y el riesgo a infecciones por rinovirus. Ahora bien, teniendo en cuenta en la próxima diapositiva cuáles son las recomendaciones de los que proponen las guías internacionales a la hora de evaluar la indicación de una terapia biológica. Y puntualmente en el STEP 5 del asma grave, la evaluación fenotípica, dice la Global Initiative for Asthma, más la terapia biológica complementaria, es la opción controladora preferida. Por tanto, aquellos pacientes con asma grave, es decir, que tienen síntomas a pesar de altos síntomas diarios o aumento de las exacerbaciones a pesar de las altas dosis de corticoides inhalados, la terapia biológica complementaria es la opción propuesta por la recomendación de las guías internacionales. Las terapias, en la próxima diapositiva podemos ver que las terapias biológicas han tenido
en los últimos años, a través de las dos guías, de estas dos guías, la guía española, que es la GEMA, la 5.0, y la Global Initiative for Asthma, en el momento que comenzó la pandemia, se realizaron recomendaciones a partir de la presencia de los mismos. Y en estas recomendaciones podemos ver en la próxima diapositiva, que la Global Initiative for Asthma indica que aquellos pacientes con asma cerebral deben continuar su tratamiento de biológicos, y que tampoco aquellos pacientes que están usando corticoides orales como mantenimientos no deben ser continuados. Eso desde el punto de vista de la medicación, así como tampoco tratar de hacer un stop en el uso de la terapia de mantenimiento con corticoides inhalados más LABA. En la próxima, este es una actualización del 3 de abril de 2010, y en la próxima diapositiva, la GEMA en su última versión 5.1, dice que hoy... Sí, para que... la GEMA en la versión 5.1, que en este caso la guía española utilizó los grados de Gray. No existe una evidencia que haga que los tratamientos, particularmente con los tratamientos de mantenimiento del asma, hagan que se empeore el pronóstico de la COVID-19, y ni que tampoco los pacientes deben seguir con su tratamiento de asma tal cual como está prescrito, obviamente con la mirada de su médico que le trata el asma, incluso aquellas exacerbaciones que deberán recibir corticoides por vía oral, desde su plan de tratamiento deberán ser de la misma manera. En la próxima diapositiva, también en las guías NICE, hizo una rápida recomendación, es la anterior, en las guías NICE se hizo una rápida recomendación en una publicación del 3 de abril, donde los pacientes deberían continuar con su tratamiento estándar, y que usualmente aquellos pacientes que recibían biológicos y que la indicación del biológico era la aplicación en los hospitales, hacer un procedimiento, que es lo que estuvimos haciendo nosotros hasta ahora, para facilitar la autoadministración y evitar la autoadministración de los biológicos, para evitar que los pacientes puedan acercarse a los hospitales y favorecer el contagio. Por supuesto que la rutina del monitoreo del tratamiento de biológicos debe ser lo más exhaustiva posible durante la época de la pandemia. En el próximo slide podemos ver que la GEMA, en su última edición, también busca encontrar si hay interacciones o hace recomendaciones sobre las interacciones farmacológicas de los medicamentos empleados para la infección, es decir, aquellos medicamentos que se usan para la COVID-19 con los medicamentos del asma, y recomienda extremar la vigilancia clínica cuando se administran tratamientos para COVID, específicamente en pacientes asmáticos. En la próxima diapositiva nosotros podemos ver que este grupo de pacientes que recibe cualquiera de los medicamentos propuestos medicamentos empleados para el tratamiento del COVID, las posibles interacciones farmacológicas se detallan a continuación, y como podemos ver, el benralizumab, el mepolizumab, el omalizumab y el reslizumab no tienen una interacción, lo que está en verde, no tienen una interacción relevante a la hora del uso de uno de los tratamientos para el COVID, como el lopinavir y el ritonavir.
No así ocurre lo mismo donde hay eventos adversos bien calificados en el uso de la hidrocloroquina. Sin embargo, cuando se analiza las interacciones con la acitromicina, tampoco las guías GEMA españolas han evaluado interacciones relevantes a la hora de usar este tipo de medicamentos. El resto de los fármacos no viene al caso porque puntualmente estábamos hablando de los biológicos relacionados con el uso de los tratamientos de COVID-19. En la próxima diapositiva podemos evaluar también que, resumiendo y teniendo en cuenta todo si le das clic van a ir saliendo todas en el resumen, que no hay una evidencia que sugiera que haya una respuesta inmune al SARS-CoV-2 y que estos pacientes estén afectados, o estén mayormente afectados por haber sido tratados con terapias biológicas puntualmente. Además, este grupo de pacientes en los ensayos clínicos como el placebo, el omalizumab, el reslizumab y el dupilumab, en realidad el aumento de la susceptibilidad a infecciones no fue documentado como un factor inmunosupresor, pero hay que tener en cuenta que esto fue informado como un evento adverso en los clinical trials. Sin embargo, en el caso del omalizumab, existe aparentemente un posible efecto protector y que no necesitaríamos en ninguno de los casos, en ninguno de los del uso de los biológicos, suspender estos tratamientos durante el curso de la COVID-19. Asimismo, en la próxima diapositiva, para ir completando cuáles son las recomendaciones específicas, suspender los productos biológicos en el proyecto o en la indicación del proyecto de WOW podría aumentar el número de exacerbaciones, así como también la recomendación es que el uso de corticoides inhalados no debería tener modificaciones y que en las salas de emergencia el mayor uso de corticoides sistémicos y en las hospitalizaciones podrían presentar un riesgo de exposición con la infección de SARS-CoV-2. Siempre hay que evaluar costo-beneficio y actualmente no se recomienda bajo ningún concepto a aquel paciente con un asma severa que recibe tratamiento biológico y que padece COVID-19 hacer alteraciones. De cualquier manera, nos falta recopilar muchísima información, tener evidencia de qué número de pacientes con asma grave fueron infectados con SARS-CoV-2 y la decisión de mantener la terapia biológica quizá sea una evaluación que debe ser respaldada por un equipo multidisciplinario. Y por último, decir en la última diapositiva, creo que es la última, que el futuro quizás es comenzar a trabajar en los registros de casos de COVID-19 con asma severa que habían sido tratados, que recibían tratamientos de mantenimiento con altas dosis de corticoides y que además recibían el uso de biológicos, y de esta manera poder ayudar un desafío clínico y responder todas sus preguntas. Como dije al comienzo, quizás hoy el uso de biológicos en el COVID-19 tenga muchas más preguntas que respuestas, pero es importante comenzar a pensar que en el futuro, cuando hagamos el análisis retrospectivo, nos vamos a encontrar con este grupo de pacientes. Muchísimas gracias. Está la última diapositiva.
Muchas gracias, Anaí, excelente. Muchas gracias a Martín, muchas gracias a Gabriel, muchas gracias a quien estuvo colaborando en la moderación, a Darío. Han sido excelentes exposiciones y como vos dijiste, hay muchas preguntas, es verdad, hay varias preguntas que tenemos para hacerle, así que se las voy a ir leyendo, cosa de que podamos ir respondiendo. Hay una para vos, Anaí, que dice, en COVID-19 se observa una linfopenia que podría haber una eosinopenia y por lo tanto no se aconseja usar mepolizumab. ¿Qué hay de cierto? Bueno, en realidad, ¿está abierto el micrófono? Sí. En realidad es una de las cosas que planteé durante la presentación, es que el eosinófilo, que en realidad tiene un rol importante, sobre todo la depresión de la eosinofilia con el uso de los anti-L5, hasta el momento parecería ser que no es un riesgo a tener en cuenta en los pacientes que reciben este tipo de tratamiento. Seguramente, como dije, más adelante podemos ver, pero no se ha visto, no tenemos documentación del número de pacientes que con la COVID-19 están bajo tratamientos biológicos, pero parecería ser que la depresión de los eosinófilos por el uso de los anti-L5 fundamentalmente no jugarían un rol importante en la alteración de la inmunidad. ¿Puedo agregar una cosita, Pablo? Sí, por favor, claro. A lo mejor la pregunta es por los hallazgos que hay en formas críticas de asma de COVID-19, que existe una depresión significativa, o sea, un secuestro, no solamente de eosinófilos, sino también de neutrófilos, que pasa en el pulmón. Y esto que se ha demostrado en formas críticas y mortales en muchos de los casos, es un hallazgo frecuente de ver, pero que la relación, como dicen ahí, con aquellos pacientes que venían tratados con una depresión por farmacológica, en este caso por MEPO o por Benra, cualquiera de ellos, hasta el momento no hay conclusiones, pero se tratarían, digamos, de dos cosas completamente distintas, pero que en el caso de pacientes asmáticos tratados con biológicos, bueno, se tendrá que ver en el futuro qué es lo que sucede. Pero es verdad que el COVID-19 genera en los casos graves una depresión muy significativa y es un criterio de severidad de ingreso, justamente, valores por debajo de 0.2. Muchas gracias, Martín, por tu aporte. Darío, ¿tenés alguna pregunta vos para continuar con los expositores? El tema acá hay una pregunta, el uso de antihistamínicos en tiempos iniciales. ¿Para quién? Yo creo que sería para vos, porque es para el episodio agudo, pensando en el episodio agudo, ¿no? No está demostrado efectividad del uso de los antihistamínicos, ni tampoco hay una relación. No nos olvidemos que muchos de los datos van a surgir a partir de estudios retrospectivos, porque en realidad hoy la mayoría de los estudios prospectivos, ya sea casos de controles o todo lo demás, muchos están en marcha o no hay resultados, pero hasta el momento no habría relación con la liberación de la acción de la histamina, ni con el efecto lógico, ¿no? A nivel del receptor de AC2. Por lo tanto, no creo que tenga razón de ser, digamos, la utilización de antihistamínicos. Un poco lo que se trata de hacer es no dejar de hacer lo que al paciente les resultaba efectivo. Por lo tanto, si el paciente tenía una rinitis alérgica que estaba controlada, con antihistamínicos como primer escalón terapéutico, bueno, que lo siga utilizando, pero no como una indicación de antihistamínicos para prevenir la infección, desde ya que eso no está estudiado y tampoco creo que corresponda indicarlo. Todas las guías internacionales y las sociedades también, las distintas sociedades, la American Academy, la europea, todas las sociedades científicas relacionadas con la alergia y el área respiratoria, lo que han promulgado y han recomendado es que todos aquellos pacientes, tanto alérgicos como
alérgicos y asmáticos, o sea, en el asma alérgica también, siguieran con su tratamiento de mantenimiento y con aquel tratamiento específico. Tanto es así que en la rinitis los corticoides por vía tópica, la recomendación es que no se suspendan en aquellos pacientes que tenían indicación. Vos, Martín, hablaste de los receptores de la angiotensina. Hay una pregunta acá que dice, usted habló de la relación entre el COVID-19 y el receptor ECA. ¿Qué significa esto para los hipertensos tratados con antirreceptores de la angiotensina? La pregunta es buenísima, debe ser de algún paciente, alguno que viene tomando inhibidores de la ECA seguramente. En general, este fue un primer miedo real que existió fundamentalmente con los casos en China, donde se recomendó inclusive la suspensión de la medicación por una cuestión preventiva, pues se sabía que actuaba por ahí el virus, pero eso después fue completamente descartado, tanto por la sociedad americana, por la sociedad europea. Hubo comunicados importantes de la American College of Cardiology, donde justamente lo que se trata de hacer es que no se abandone la medicación antihipertensiva, por más que sea inhibidor de la IECA, por cualquiera de los mecanismos que trabaje. Por lo tanto, no se recomienda la suspensión de la medicación, porque justamente el gran problema que hay es que el grupo de riesgo más castigado por COVID-19 crítico, grave, son los pacientes hipertensos. Y lo que todavía no está tan claro es, sí se sabe que no es por el receptor, pero lo que se supone que es justamente por la mala utilización de la medicación o la no utilización de la medicación. Por eso es que en el balance riesgo-beneficio se decidió continuar con los medicamentos. Es como más o menos parecido a lo que pasa con los corticoides inhalados en nuestro caso. No está completamente clara la relación, pero sí se sabe que si se suspende es mayor el daño que el beneficio. Por lo tanto, se recomienda continuar usándolo porque está demostrado que es más seguro que suspenderlo, justamente. Justamente los corticoides en los tratamientos a altas dosis de corticoides inhalados en asma grave y a veces los corticoides por vía oral en dosis bajas, tal cual lo que es STEP 5 de asma severa o asma grave, la indicación y la recomendación de todas las sociedades y de las guías internacionales es mantener el tratamiento, porque es aparentemente más perjudicial que aparezcan exacerbaciones por alteraciones en los planes de tratamiento estándar que en el caso del uso de los mismos en forma sostenida. También hay muchas felicitaciones para los 3 speakers. Acá hay otra que dice, ¿qué tan frecuente, de acuerdo a la revisión de casos, es que el COVID-19 se manifieste con broncoespasmo? Bueno, en realidad desde el punto de vista clínico, Martín que habló mucho de la parte clínica, el broncoespasmo no es una manifestación primaria del COVID. Está bien claro, Martín lo expuso, creo que ahí puede hablar Martín mejor, pero no es un síntoma para tener que se manifieste. Quizás sea una expresión secundaria. Sí, es una posibilidad que el paciente se presente con broncoespasmo, pero no es lo habitual en el contexto de los pacientes con COVID. Ahora, si nosotros tenemos un paciente asmático sin tratamiento adecuado, o sea, de los que conocemos todos, aquellos que no vienen recibiendo la medicación, que tienen un asma descontrolado, cualquier infección los puede descontrolar, incluyendo COVID. Por lo tanto, ¿puede presentarse? Sí, puede presentarse con broncoespasmo, pero no es el broncoespasmo una presentación habitual de la infección por COVID. Entonces, uno haría la separación de lo que serían los pacientes no asmáticos, donde no se ve el broncoespasmo, de los pacientes asmáticos, donde el cuadro infeccioso se puede acompañar con broncoespasmo. Por lo tanto, un poco lo que iba era, a lo mejor fui muy rápido en la charla, pero la diapositiva donde las causas que se puede presentar un paciente con dificultad respiratoria, puede presentarse un paciente que tiene una exacerbación dada por COVID, por SARS-CoV-2, por lo tanto, es una posible forma de presentación. ¿Cómo separamos uno de otro? Ahí está el problema.
Pero debería también acompañarse de otros síntomas. No, si es la infección, siempre que venga con infección, va a ser un cortejo sintomático, como se expresó en una de las primarias diapositivas, donde la fiebre es el más regular de todo, aunque sabemos que no es tan regular. O sea, es un cuadro infeccioso al cual se le suma el broncoespasmo del paciente asmático. Pero lo normal es que no lo traiga. Por lo tanto, el problema es, lo que yo me refería era aquellos pacientes que son asintomáticos desde el punto de vista COVID y que se presentan en una guardia por su asma, digamos. Es muy difícil de diferenciar. Un poco el mensaje era decir, como no sabemos qué va a abrir al abrir la puerta, qué va a ingresar en una guardia o al tratamiento de una crisis, tenemos que estar prevenidos, cuidarnos, usar los elementos de protección para no arriesgarnos a infectarnos nosotros o que se infecten otros pacientes. Ese era un Le poco voy a el hacer una mensaje. pregunta a Gabriel, que está por ahí, no sé si está escuchando. Sí. Las virosis pueden estar implicadas en el desarrollo del asma, pero pueden actuar como factor protector contra el desarrollo de asma. ¿En quiénes? Sí, muy buena pregunta. Todos conocemos que a veces las infecciones bacterianas actúan como protección y a veces también las infecciones virales, porque la teoría de que se desarrolla una respuesta TH1, entre otras interleuquinas hay liberación de interleuquina 10, entonces regularía el patrón TH2. Ahora sí, en esos estudios que yo presentaba, tanto en la corte de Tucson, los estudios de Sigurd y del estudio de Copenhague, lo que vieron es que aquellos niños que se infectaban por virosis, pero que eran hermanos menores de hermanos numerosos, tenían en realidad como un factor protectivo. Y en realidad era porque, además de infecciones virales, tenían también infecciones bacterianas. ¿Y en quiénes actuaría como factor protectivo? En aquellos en donde la atopía no lo tienen como factor de riesgo. Ahí podría actuar como desviando la respuesta a TH1 y podría haber un factor protectivo. Muy bien. Hay una pregunta acá que escuchaban otras veces. ¿Por qué hay tanta controversia en el uso de corticoides orales, siendo que lo que realmente complica al paciente es la tormenta de citoquinas y la inflamación sistémica más que la infección en sí? Bueno, Supongo que se referirá, sí, perdóname. no. Sí, supongo que se referirá al corticoide que se usa en vía oral y también el corticoide que se puede hacer intramuscular. A eso se referirá, para frenar la tormenta de citoquina. Yo no sé en la fase aguda qué están usando, si están usando pulsos de corticoides. Hay un aporte, la Sociedad de Inmunología de España usa antiinterleuquina 1 en fases tempranas con corticoides en bajas dosis y también se le agrega a veces a los no respondedores interleuquina 6. Pero nunca hablan de corticoides de altas dosis como inicio por el tema de inmunosupresión. ¿Puedo aportar Esa en algo? realidad es la controversia, Darío, que de entrada se planteó el efecto inmunosupresivo que tienen los corticoides en estos pacientes con una infección que a priori no se conoce mucho y que no hay inmunidad poblacional. Entonces, por eso fue la controversia de entrada, por la depresión inmunológica. Pero hay protocolos, como vos decís, con utilización de corticoides en estadios tempranos, cuando el paciente se complicó y entró a UTI, bueno, con respuesta variable como con todos los tratamientos en general. Y también hay los reportes del SARS-CoV-1, cuando se utilizó corticoide, empeoraron todos los casos y fueron los que más sintomatología tuvieron. Por eso es que también se duda el uso del corticoide. Perdón, Martín. En realidad lo que pasó fue así, Pablo. Cuando se utilizó en SARS-CoV-1 tuvieron una muy mala respuesta, pero asociado a una N muy pequeña de casos los que se expusieron a las dosis altas de corticoides. Intuitivamente, cuando uno ve la tormenta de citoquinas, una de las propuestas siempre es la utilización de corticoides justamente para inmunomodular la sobreexpresión de esto. Lo que se ha hecho en España, Italia, China y en Estados Unidos es la utilización de los corticoides a altas dosis en pulsos de 1,5 de solumedrol durante unas dosis de 3 a 5 días en casos
de fin de vida. O sea, en los casos donde nada respondía, donde ya no había razón de ser, entonces se utilizó con un esquema protocolizado. Pero a decir verdad, hasta hace 2 semanas, que fue la última vez que chequeé, hay un solo clinical trials con corticoides sistémicos corriendo aún en España. Por lo tanto, están haciendo estudios en Estados Unidos, pero no me acuerdo yo si han sido comentados al registro del gobierno de Estados Unidos, de clinical trials, pero hasta lo único que figuraba hasta hace 2 semanas, que fue cuando miré, había un solo protocolo de un grupo español formal de un clinical trial. Los demás son todos, digamos, experiencias, pero no, inclusive protocolizadas, pero no quiere decir que estén, digamos, se pueda masificar esta información. Les digo porque nosotros estuvimos trabajando sobre justamente la realización de un protocolo de corticoides y es complicado desde el punto de vista del peso que ha tenido SARS-CoV-1 en la toma de decisiones. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen corticoides no en la exacerbación, o sea, la entrada con la infección de COVID, pero sí aquellos pacientes que tienen asma severa y que reciben dosis de corticoides estables, ¿sí? A veces con el uso de biológicos o no, más los corticoides inhalados, las recomendaciones de todas las sociedades y de las guías internacionales, tanto NICE, GINA y GEMA, es mantener la dosis, a pesar de que ingresen a hospitalización o a emergencia. Y lo mismo aplica también para el tratamiento de la crisis. O sea, una crisis de asma se tiene que tratar como siempre, con los corticoides sistémicos o los corticoides inhalados. Con el plan de tratamiento que tiene cada paciente para la crisis de exacerbación aguda, que está con un asma que tiene que tiene los controladores y hace exacerbaciones. O sea que generalmente son las asmas no controladas o asmas graves. Depende del número de exacerbaciones, compromiso de calidad de vida, etc. Hay una pregunta acá que varios han hecho llegar por el chat y por el WhatsApp, con respecto al uso de filtros para hacer las espirometrías. No sé si alguien quiere aportar algo. Sí, se puede. Bueno, yo creo que esta situación que estamos viviendo nos expone a una realidad que hasta acá no la veníamos enfrentando, que es la necesidad de cuidar no solamente al paciente que tenemos bajo tratamiento o que vamos a estudiar funcionalmente, sino al personal y al lugar de trabajo. Por eso es que la utilización de filtros biológicos para la realización de las espirometrías es una necesidad en este momento, obligatoria, porque es la mejor manera de evitarnos algún tipo de problema, pero que seguramente va a quedar como un cambio de hábito de acá para adelante, porque eso va a ser necesario, el proteger a nuestros pacientes. Por supuesto que estamos hablando de un cambio de conducta, y como cuando hay un cambio de conducta, impone costos, y esos costos hoy no están cubiertos ni por las aseguradoras, ni por la medicina prepaga, ni por las obras sociales, ni por nadie. Pero bueno, este cambio va a ser sumamente necesario. Los filtros biológicos son, como todos saben, son adaptaciones para la realización de estudios de función pulmonar, lo que más utilizamos en la espirometría, por supuesto, y lo que filtra es el 99.9% de agentes bacterianos y virus. Por lo tanto, en primer lugar, como un gran detalle, si tenemos que hacer espirometrías en este momento, dependiendo del lugar donde estemos trabajando, dependerá de la circulación viral, o sea, de qué fase, en qué etapa nos encontramos con relación a la circulación viral, y acotada a los casos que realmente no se puedan dejar de lado. Serían aquellas personas prequirúrgicos o donde hay cambios de tratamiento, donde hay cuestiones realmente puntuales, aquellos que van en el trasplante, casos puntuales donde la valoración cardiológica, donde la valoración funcional es innegable. En el resto, controles y demás, se deberá esperar a otra situación para poder hacerlos. Sí, y además de eso yo agregaría que el cambio a la nueva normalidad en la realización de las espirometrías es no solo el uso del filtro, sino la protección del
personal técnico o del médico que realiza las espirometrías, que quizá va a hacer un cambio de paradigma post-COVID-19. Inclusive escribimos entre el grupo de la sección de asma justamente unas recomendaciones y que fueron elevadas a la asociación. Esperemos pronto estén aprobadas. Estoy poniendo presiones todavía. Perdón, yo acoto una sola cosa, deben estar todos muy cansados, pero vi la pregunta 2 veces ahí de Salvatierra y demás sobre qué hacemos con los biológicos en este momento ante una infección inclusive no severa o cualquier infección viral. Yo lo que quiero aclarar es que los biológicos de los que disponemos actualmente, que son todo para el endotipo T2 alto, en general no afectan la inmunidad innata. O sea, el omalizumab bloquea la inmunoglobulina E, pero activada específicamente por alergenos. Las anti-L5, mepolizumab y benralizumab, disminuyen la eosinofilia, una porque bloquea la IL-5 y el otro porque bloquea su receptor, pero en realidad actúan sobre esa población eosinofílica que tiene CD23 activado. Inclusive se ha visto que en pacientes no se ha visto aumento de infecciones parasitarias ni micóticas porque se bloquean los eosinófilos, porque se bloquea una vía muy específica. El dupilumab, que lo vamos a tener dentro de poco, lo mismo, que bloquea interleuquinas que actúan sobre ese patrón que está descontrolado, pero que tiene una justificación genética muy específica. O sea, al no afectar el sistema inmune innato, ninguna de estas anticitoquinas que tenemos o anti-IgE, la verdad que resultan extremadamente seguros. Y la experiencia de tantos años nos lo han demostrado. Así que en ese sentido, quiero que tengan tranquilidad que el uso, como decía Anaí o Martín, la terapia que están recibiendo para asma los pacientes no debe ser modificada en este momento. Solo una acotación, hay un pequeño grupito de alguna publicación que ha habido alguna que otra infección en pacientes con dermatitis atópica que usaron dupilumab de herpes zóster, pero que no es clínicamente significativa y que está en toda la literatura y que no ocupa un lugar revelante. Y que en todos los eventos adversos publicados en los clinical trials de cualquiera de los dos grupos, de los grandes grupos, de los anti-L5 o el dupilumab y el omalizumab por un lado con la anti-IgE, no hay datos que avalen, que favorecen a las infecciones. Que cuando recién empezamos a trabajar hace unos años con biológicos, yo realmente, particularmente, tenía bastantes dudas. Bueno, muchas gracias. Estamos en 2 horas de esta interesantísima webinar. Les quiero dar las gracias a ustedes que han sido excelentes expositores. Quiero dar las gracias a todos los que compartieron esta oportunidad, a los que nos acompañaron desde Bolivia, desde Chile, desde Brasil, desde Uruguay, desde Paraguay, así que estuvimos acompañados por casi toda Latinoamérica, así que muchas gracias a todos. Esto ha sido una iniciativa de la Asociación Argentina de Alergia, con el auspicio del laboratorio Glaxo, y también quiero agradecer al equipo de respiratorio, a Matías, a Ezequiel, a Gabriela, así que les mando un gran saludo y los esperamos la semana que viene para otra nueva webinar desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Muchas gracias y les mando un saludo a todos. Igualmente, gracias.